Padre, en este tiempo que vamos a aprender de tu palabra, rogamos que quites toda distracción y que podamos concentrarnos exclusivamente en aprender tu palabra. Gracias por Ignacio, por el tiempo que nos va a dedicar y por el resto de los hermanos también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. Hola, Adrián, ¿cómo andás? Bueno, muy bien. Bueno, la semana pasada habíamos tomado las dos primeras divisiones de este capítulo. Y podemos decir que la tercera división es la parte central que tiene el capítulo. Lo podemos llamar que el tema central es el anuncio del Evangelio. Ese quizás era el objetivo principal que tenía el apóstol Pablo al ir a Roma. Y uno se preguntará, pero esa gente ya estaba evangelizada, porque escuchaban de la palabra. Pero sin lugar a dudas, Pablo muchas veces en sus cartas corrige malas praxis o corrige algunas cosas que podemos decir no eran el perfecto evangelio, porque recuerden que hasta ese momento la palabra el evangelio era todo un evangelio oral. Habían descrito, todos se guiaban por el Antiguo Testamento, y entonces en las iglesias cristianas siempre había un número importante de judíos, ¿no? Y a veces el problema que tenían los judíos, que muchos judíos querían judaizar el cristianismo, es decir, someterlos a todas las prácticas que tenía la ley de Moisés. Por eso cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, el apóstol Pablo hace en la asamblea de Jerusalén esa defensa, podemos decir que el evangelio era para todos y no tenían que someterse a la ley mosaica. Pero más allá de ello, en todas las iglesias había grupos importantes, hola Leti, había grupos importantes de judíos. Por eso vamos a ver en todo el desarrollo de este capítulo y los capítulos siguientes, que el apóstol hace referencia no solamente a los gentiles, sino hace también referencia a los judíos. Como que dentro del grupo de creyentes había personas, había muchos judíos practicantes. Podemos decir también que la iglesia del primer siglo se nutrió de muchos judíos convertidos que aceptaron la fe de Jesucristo. Y el apóstol Pablo a esos judíos les hablaba sin lugar a dudas que Cristo era el cumplimiento del advenimiento del Mesías. Conjuntamente con este advenimiento, el cumplimiento de todas las promesas dadas en la antigüedad a la nación judía. Pero también el apóstol le tenía que hacer entender a los judíos ahora que el evangelio no era solamente para ellos, como una práctica cerrada, porque hasta ese momento, podemos decir, como lo es ahora, los judíos es una práctica muy cerrada, cuesta muchísimo, ¿no?, que los judíos admitan a gente no judía dentro de la sinagoga. Si bien te permite, yo tuve la posibilidad de ir a una sinagoga judía para una fiesta que ellos realizan, pero es un grupo extremadamente cerrado. Y hacer extremadamente cerrado impiden que otros ingresen para, como decir, ser partícipes de su fe. No así con el Evangelio. El apóstol Pablo, recuerden, que había tenido la misión de ser un evangelio para todos los gentiles. Y ese era el cumplimiento. Entonces ahora, en la carta a los romanos tiene que amalgamar, por un lado, a los judíos y por otro lado a los gentiles para hacerlos uno en Cristo. De allí, si leemos ahora en el capítulo 1, el verso 15 dice:
hasta ahí habíamos llegado la semana pasada. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, lo que hemos dicho la semana pasada. Traemos, y ahora vamos al verso 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios perdón, se descubre de fe en fe. No, yo tengo una versión más antigua, por eso dice así, ustedes tienen de fe y por la fe, ¿no? Por fe y para fe. Por fe y para De fe y para fe. Sí. Como está escrito, más el justo vivirá por la fe. Claro. Podemos decir que acá el apóstol, su objetivo principal era extender el Evangelio. Su objetivo principal era llevarle a todos el Evangelio de Jesucristo. Por eso comienza diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿A qué significaba el no me avergüenzo? No en el sentido nuestro, que como a veces muchos ocurre, que a veces no queremos decir que somos creyentes o evangélicos por temor a la burla, por temor a eso. Entonces nos da un poco, nos retraemos. Decir que son cristianos, me imagino a Flor, que me estaba contando hace un rato, que en una materia está muy politizada, están por un lado los feministas, por otro lado el anticlericalismo. Entonces decir que uno es creyente en ese ambiente es medio como ponerse en una situación difícil, ¿no? Y a veces uno se retrae, tiene un poquito de temor o vergüenza. El apóstol no lo dice en eso. El no me avergüenzo está asociado a que en una metrópoli como Roma, que había gran cantidad de, podemos decir, una zona había mucha cultura, ¿no? Porque estaban por un lado toda la cultura helénica que habían recibido los romanos y se la habían apropiado, ¿no? Toda la cultura griega, y por otro lado su propia cultura. Sí, tomaron la filosofía de Aristóteles, de Platón, y también toda la filosofía de los propios romanos. En este ambiente, podemos decir, de cultura generalizada, llevar ahora una nueva manera de acercarse a Dios, ¿no? Una nueva manera de acercarse al Creador, a través de la persona de Jesucristo, a través, podemos decir que para ellos era ¿qué? Un forajido que habían crucificado en Jerusalén. Entendemos, ¿no? Desde el punto de vista humano, Jesucristo, ¿qué era para ellos? No más que una persona que había sido condenada a la cruz. Y eso era una vergüenza total. ¿Cómo iban a poner la confianza en esa persona? De allí que el apóstol dice, no tengo temor ahora, no me avergüenzo de llevarles a la persona de Cristo y toda la revelación que tenía que ver con esa persona, en la cual, para recibir a Cristo, teníamos que experimentar una profunda humillación, negarnos a nosotros mismos, reconocer nuestra incapacidad, cosa que para un romano oculto, o como para ahora alguna persona que tiene cierto viso, podemos decir, de ciencia o de cultura, yo no me voy a rebajar, no voy a reconocer, cosa que a veces para nosotros es muy sencillo porque estamos acostumbrados a esta práctica y nos hemos encontrado con Cristo a través de nuestra humillación, pero en una sociedad donde eso nada era posible, sino todo lo contrario, el orgullo, la exaltación del ser humano, la exaltación de la perfección del ser humano, del cuerpo humano. Ustedes recuerden que toda la perfección que tenían en sus estatuas, ¿no? Todas las cosas que ellos, todas las imágenes que ellos construían del ser humano, ¿no? Todos los dioses que tenían eran dioses que se parecían a nosotros, tenían las características humanas, ¿no? Eran los cuerpos perfectos, Apolo, Venus, Zeus. Entonces, entre todo eso, ahora el apóstol le trae una palabra nueva, una buena nueva, en el cual él pide ahora el reconocimiento profundo
de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y aceptar la obra de Cristo, que muere en la cruz para salvación, era un choque terrible de ideas, un choque terrible de forma de pensar, de manera de pensar, de vivir. Si algo me quería decir, Nico, bueno. Sí, yo tenía anotado justo que, Ignacio, vos decías que cuando él menciona, él no se avergüenza, está asociado, le habías dicho, está asociado, y ahí me quedé, después me perdí un poco. Entonces, cuando él quería, si lo puedes volver a explicar de nuevo, perdón, pero no me quiero sacar esa duda. ¿A qué significa Yo que él dice? también me quedé en eso. Bueno, va de vuelta, a ver si lo Cuando comprendemos. él dice, no me avergüenza el Evangelio, ¿qué significa eso? Bueno, exactamente. Ahí No es una vergüenza en cuanto a predicar el Evangelio, sino la vergüenza en el sentido de la contraposición de ideas. Por un lado, tenemos la idea helenista, romanista, que habla de la perfección del ser humano, de todo lo antropomorfo, es decir, toda la alabanza del orgullo humano, a través de sus teorías, a través de toda la filosofía de Aristóteles o de Platón. Y entonces ahora él le va a presentar un evangelio en el cual el ser humano se tiene que humillar y reconocer su incapacidad. Y creer en quién. En una persona que había muerto en la cruz del Calvario, que era una vergüenza. Como nosotros nos digan ahora, bueno, tenés que creer en algún delincuente, y ese delincuente es el que te trae salvación. ¿A nosotros nos va a chocar, sí o no? El gauchito. Claro, tenés que creer en el Gauchito Gil, ¿no? Que fue un delincuente el Gauchito Gil, ¿no? Pero porque hizo un milagro, ¿no? Y entonces el folclore que se generó a través del Gauchito Gil nos lleva a mucha gente a creer. Pero eso a veces la gente que cree en él son gente que uno dice, bueno, de escasos recursos, aunque algunos hay gente que es más supersticiosa y tiene recursos importantes igual creen en él. Pero en esa Roma, que era todo poder, todo progreso, porque decimos que la Roma del del apogeo de Roma, podemos decir, está desde Julio César, que hacía, podemos decir, 60, 70 años que había comenzado con el imperio, hasta el año, podemos decir, 150, 200. Esa fue la época en la que Roma se extendió más y tuvo el mayor poder y los más grandes emperadores, ¿no? Entre ellos, que yo, Augusto, Trajano, no me acuerdo otros, ¿no? Y también tuvo los peores, ¿no? Como Calígula y Nerón. Sí. Pero el apóstol, volviendo a lo que decíamos antes, no me avergüenzo de llevarles a Cristo y a este crucificado. ¿Entendemos en ese sentido? Nico. Una cuestión contracultural completamente. Exactamente. Sí, perfecto. Contracultural. Con esa palabra, anotémosla, nos ayudó Leo. Muy bien. Ignacio, Entonces, sí. Ricardo. ¿cómo se llama? Para los judíos morir en una cruz era sinónimo de vergüenza y bíblicamente se hacía maldito el que muriera en una cruz, según el libro de Gálatas en el capítulo 3 lo establece. Perfecto, exactamente. Para los romanos lo mismo, porque para los romanos era un delincuente Jesús. Entonces esa vergüenza evidentemente iba a ser consecuencia de lo que tú ibas a profesar, en este caso Pablo. Claro, imagínate, por eso les lleva esta persona, les lleva un forajido, podemos decir entre comillas, para que crean. Entonces Pablo dice, bueno, ahora tengo que revertir con argumentos y con fe toda esa situación para que crean en el Mesías. Sí, señor. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, de la buena nueva que voy a revelarles. ¿Entendemos? Y esa buena nueva dice, porque ese Evangelio, ¿qué cosa? Es potencia de Dios. Y nuevamente acá vemos ahora aquello que está inmanente del Evangelio. Aquellas personas que se encuentran con Cristo reciben una gracia especial de lo alto, reciben ese poder. Por eso, Juan en el capítulo 1 y el verso 12, ¿qué es lo que dice? Mas a todos los que le recibieron,
Dioles potestad, poder, gracia de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el Evangelio tiene un poder, podemos decir, inmanente dentro de él, podemos decir innato, propio de su génesis, que genera una transformación. Y entonces, acá cuando dice, no me acuerdo porque es potencia de Dios, ¿para qué? Con un propósito. El propósito, ¿cuál era? Era la salvación. Salvación. Y acá podemos decir, pensemos ahora en un ambiente que era muy materialista, o que tenía por un lado materialista, ¿no? Porque estaba la doctrina de los epicúreos, ¿no? Que decía, comamos y bebamos porque muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Que era una... Y los romanos de eso hacían mucho, porque hacían fiestas, bacanales, todo tipo, la fiesta, y fue la fiesta de los distintos dioses, a Dionisio, a Baco. Baco era el dios del vino, se imagina cuando hacía una fiesta de esa, terminaba todo del otro lado. Entonces, todas esas fiestas, y aparte en las fiestas esas, que después vamos a ver en la mitad del capítulo, ¿no? Todo lo que el apóstol escribe de la situación moral. Entonces, ahora Pablo les va a traer un evangelio en el cual Dios está dispuesto a transformar a la persona, a sacarla de ese materialismo, de esa idolatría, para llevarlos a una transformación profunda, que es lo que el apóstol va a tratar después de desarrollar en todo el libro de los Romanos. Esa transformación que experimenta la persona cuando tiene contacto con el Evangelio. Nicolás. Yo quería decir, y Maca tiene una pregunta. Yo, porque es algo que no me la acuerdo ahora la respuesta. Cuando dice, porque es potencia de Dios, Sí. ¿A qué hace alusión en el sentido de potencia de Dios? Enfatiza el mensaje que sigue después, las siguientes palabras, por así decir. Es decir, el Evangelio en sí mismo... Porque decir potencia de Dios es como fuerte. Claro, es decir, yo que cuando digo la palabra inmanente, ¿qué significa? Que tiene poder, la inmanencia de algo. Que tiene dentro mismo un poder o algo especial. Entonces, el Evangelio que trae esa nueva comunicación, esa nueva palabra que va a traer, en el cual les iba a decir a los romanos que ustedes son unos pecadores, o a los judíos que estaban en la soberbia de la perfección, que ellos eran los protectores del mensaje de Dios y los cuidadores de la gracia divina. A eso, ¿qué le va a decir? Ustedes también necesitan a Cristo. ¿Por qué? Porque no, la única manera era de que cada uno experimente un reconocimiento de su incapacidad de salvación y la fe en Cristo. De allí se genera, el Evangelio tiene poder porque te trae una nueva revelación, y esa revelación a través de la fe genera en tu vida el poder de la transformación. Es decir, que vos pasás de muerte a vida, que experimentás un nuevo nacimiento. Y a partir del momento, vamos a decir, que se produce en vos la salvación, a partir del momento comienza un total enfrentamiento entre tu vieja naturaleza y tu nueva naturaleza, en la cual la nueva naturaleza tiene poder para vencer a esa vieja naturaleza y generar dentro de nosotros el carácter de Cristo. ¿Entendemos? Muy sí. bueno eso. Nancy. Sí, adelante Nancy. Ahí va. ¿Cómo están? Buenas tardes. No podíamos conectarnos de la calle, ahora llegamos de la entrega de mercadería. Bueno, ¿En qué capítulo están? Capítulo 1, verso 16.
Yo quería agregar, Ignacio, va a agregar, no, sino mencionar que... Sí, agregar, aportar, son bienvenidas todas las frases, sí, no se hagan problema. Nunca me pondría al nivel, ¿no? Jamás. No, No, por sí, favor, todos podemos aportar, no te hagas problema. de ahí donde hablaba recién con mi mamá, digo, que la diferencia entre el Dios que tenemos, ¿no? Porque vemos que hoy la gente se acerca al San La Muerte, a Gauchito Gil, todo, y no cambian, o sea, creen en algo, pero la persona no cambia, siguen sus hábitos. Y cualquiera de esos hábitos son religiosos, o sea, hasta la gente que va a la iglesia religiosamente, justamente todos los domingos, pero después cuando sale de la iglesia sigue siendo la misma, vive una religión, no vive una relación con el Evangelio realmente, como dice ahí Pablo, ¿no? Esto de, como me encantó lo que dijo, un Dios dispuesto a transformar a la persona. Si nosotros pasamos 50 años dentro de la iglesia y no producimos ese cambio, estamos viviendo una religión, no una relación con Dios. Es decir, si en vos no se produce ningún cambio, tenés que dudar de la salvación. Perdóname, porque ¿qué fue lo que dijo el Señor? Por su fruto, ¿qué cosa? Conoceréis. Los vas a conocer. Como 1 más 1 es 2. Pero si vos tenés una persona que dice ser creyente y tiene una vida, qué sé yo, totalmente alejada de él, mundana, va a la iglesia y cuando sale de él insulta, se pelea, discute, hace todo tipo de barbaridades, ¿dónde está Cristo en su vida? El Espíritu genera en nosotros un cambio. A ustedes no les pasa. Cuando cometemos pecado no está el Espíritu que nos redarguye, ¿sí o no? Yo soy el primero que levanto la mano. Porque si a mí el Espíritu no me redarguye de pecado, No está en ti. algo pasa. ¿Quién no entendió? ¿Entendemos? El Espíritu a todos nos tiene que redarguir de pecado. Cuando uno va acá a Romanos 8, ¿qué es lo que dice? Que yo siempre lo repito, porque es uno de mis caballitos de batalla, que siempre lo repito. Que el Espíritu de Dios tiene que dar testimonio a nuestro espíritu. Hola, Mariano. Hola. Hola. Ahí está. Tiene que dar testimonio a nuestro espíritu que somos hijos, que en nuestro interior tiene que haber una voz de Dios. Si nunca la escuchamos, algo pasa. Que tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, Ignacio, Sí. comentando algo, sumando un poquito a lo que decía el hermano que habló ahorita, no sé quién fue. El poder yo también lo relaciono con lo que hace el invisible en la vida de cada uno de nosotros, que nos transfiere primero a su presencia y segundo a la eternidad. O sea, Ya. como algo que tú no ves, simplemente oyes y crees, te puede ocurrir, te puede transformar primero a ti y acercarte al eterno para que goces después de eternidad. Eso es poder. Sin lugar a dudas. El poder transformador, porque a vos te da como la herramienta, el Evangelio te da la herramienta o el camino para acercarte a Dios. ¿Entendemos? Hasta decir, el Evangelio quitó el sacerdocio humano y estableció un sacerdocio universal. ¿Qué quiere decir eso? Ya no necesitamos que podemos llegar directamente nosotros a Cristo sin intermediario. Exactamente. Recuerden siempre, cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué es lo que pasa en el templo? Se rompe el velo. se raja. Se raja el velo. ¿Y el velo qué era? Es decir, vos te parabas en el atrio, afuera, y no podías ver el lugar de la presencia de Dios, que era el lugar santísimo. Al romperse el velo, hay una demostración allí de que la entrada está libre para la presencia de Dios. Y entonces todo, por eso el apóstol Pedro dice que somos reyes, ¿qué cosa? Y sacerdotes. Y eso habla del sacerdocio universal. Todos ahora nos podemos llegar delante del trono de Dios. Imagínense esa idea metida en Roma que nunca la había escuchado. Para nosotros quizás es más fácil hablar de Cristo, porque mal que mal todos tenemos alguna relación. La gente, por más que no conozca
de Dios y de Cristo, estando acá en la Argentina, algo recibió del cristianismo, por lo menos la cultura cristiana. Ahora, imagínense eso, en una cultura que jamás había escuchado de Cristo, por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo, porque yo les voy a mostrar que juntamente con mi palabra vamos a ver el poder de Dios que transforma al ser humano. ¿Está ahí? ¿Está claro? Perdón, Ignacio, porque recién nos enganchamos. ¿Están hablando sobre las tareas o sobre algún...? Estamos hablando del capítulo 1, el verso 16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, para salvación. ¿Eh? Ajá. Y acá Sí. ahora, la salvación, el apóstol tiene que empezar a aclarar qué era la salvación. Porque, Claro. porque para un romano, ¿salvarme de qué? Si no había de qué salvarle, porque recuerden que la mitología no hablaba de la salvación. Hablaba de que uno se muere y le ponemos las 2 moneditas acá y la barcaza lo va a cruzar al Hades. Era todo un montón de cosas que no tenían nada que ver con la vida eterna que Dios nos concede a través de Cristo. Toda esta doctrina cristiana que tiene que ver con la salvación y la transformación. Y yo hago énfasis siempre en la transformación. El Evangelio transforma. Si el Evangelio no tiene capacidad de transformar al ser humano, De ahí viene lo que hablábamos la clase pasada, que la necesidad del Espíritu Santo que Jesús había dejado, que justamente enganché justo donde estaban hablando que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, ¿no? Entonces, la necesidad de ese momento de que el Espíritu Santo hable a las personas, porque yo me imagino, era el comienzo de todas las cosas en sí, en cuanto a la iglesia y al propósito que tenía la iglesia y a la misión que tenía la iglesia. Entonces, por eso el Señor creo que puso, antes de irse, eso tan importante, dejar el Espíritu Santo, no solo para consolación y guía de los cristianos, sino también para todo aquel pecador, para poder convencerlo y mostrarle realmente de su salvación que necesitaba. Claro, ¿por qué? Ahora miren, presten con atención. Vamos a hablar cuál es el propósito del Espíritu Santo. Dice la palabra que el propósito del Espíritu Santo dice, Él os guiará a toda verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora escuchen bien, porque esto es un medio, a veces a mí me da mucho trabajo a veces entenderlo, ¿no? Y bueno, a veces lo puedo explicar y a veces no muy bien. La pregunta se preguntan, ¿por qué nos salvamos? ¿Qué es lo que pasó en nosotros para que nosotros nos salvemos? Y entonces, si uno toma lo que es el Señor Jesucristo, allá en San Juan, ¿no? Que vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, ¿eso quién es? ¿Quiénes son esos? El ser humano sin qué? Sin Cristo. Sin Dios. Sin Cristo. El ser humano sin Cristo es eso. Ahora, ¿cómo esa persona que está cautivado por la obra diabólica va a creer en Cristo? Entonces allí es donde obra el Espíritu Santo. Cuando a una persona le es predicado a Cristo, el Espíritu va a obrar, ¿para qué? Para generar en esa persona la fe necesaria. Dependiendo de qué, de que esa persona esté dispuesta. Porque si no, no habría manera de acceder al conocimiento de Cristo, porque nosotros seguiríamos en nuestros delitos y pecados. Entonces, la obra del Espíritu Santo tiene esa tarea de guiarnos a la verdad, y la verdad es Cristo. Para salvación, pero también después, ¿para qué? Para santificación. Siempre es necesario nuestra relación con el Espíritu Santo. El primer contacto que vamos a tener con el Espíritu es para la salvación, que va a generar en el momento de nuestra conversión la convicción de pecado en nosotros. ¿O no nos ha pasado? Aquellos que
¿Alguno recuerda la experiencia de salvación? Nosotros no podemos decir, como alguna gente, me salvé porque me emplomó la muela, me salvé porque me curó el pie. ¿Nos salvamos por un milagro? ¿Sí o no? No. No nos salvamos, pero el Señor, ¿a cuántos leprosos sanó? A 10. ¿Cuántos volvieron? 1. Entonces, y el Señor alaba a ese, que encima era extranjero. Es decir que nosotros nos salvamos primeramente por nuestra convicción de pecado. Y para que nosotros ser convencidos del Espíritu Santo, de pecado, el Espíritu Santo tiene que generar en nosotros una nivelación de la fuerza diabólica que constantemente nos está bombardeando. Entonces. Por eso, Ignacio. Sí. Por eso hay lucha. Sí, ¿Tenés algo prendido, Leti? por eso hay lucha, porque si no hubiera lucha, eso sería signo de que nosotros no tenemos el Espíritu Santo. La lucha de las dos naturalezas en nosotros manifiesta nuestra salvación, porque el Espíritu nos está diciendo cómo debemos proceder y nuestra propia carne nos manda para otro lado. Entonces, no, pues estamos hablando, Leti, del momento previo a la salvación, no el momento después de la salvación. Cuando somos salvos, esto te lo decía porque antes venías diciendo cómo es que viene, y esto corresponde a la parte anterior. La lucha es signo de nuestra salvación. Cuando nosotros decimos que estamos angustiados o que nos sentimos mal, muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos que dejar prevalecer la naturaleza divina, digamos, que vino a estar con nosotros y a convivir con la naturaleza humana. Así, gracias a Dios que es así. ¿Por qué? Si yo supuestamente soy cristiano o creí en el Señor, ¿por qué no me va todo bien? No me va todo, al contrario, la lucha va a manifestar esto. Y esto es para esperanza de que tenemos la salvación. Sí, en alguna medida sí. Quizás podríamos volver a la idea anterior. Primeramente, el Espíritu obra antes nos lleva a Cristo. El Espíritu nos lleva a Cristo. Regenera. Esa es la regeneración, la obra regenerativa de regeneración. Claro, es decir, nos lleva a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros ahora pongamos una fe para salvación. Se genera, cuando recibimos el mensaje, una fe de salvación. ¿Y qué es esa fe de salvación? Arrepentimiento y confianza que Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, paga en la cruz del Calvario todos mis pecados y mis injusticias. Es la expiación. ¿Qué significa? Aquel que ocupa el lugar mío. Ahí experimentamos la salvación. Y a partir de ahí, como decía Leticia, comienza la lucha ahora entre la carne y el espíritu, entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Ahora, imaginémonos llevar esta ideología a Roma. Sin lugar a dudas, da mucho trabajo. Por eso el apóstol dice, no me avergüenzo, porque el Evangelio tiene poder en sí mismo de transformación. Porque eso lo había experimentado Pablo cuando predicó en Éfeso, en Corinto, en Tesalónica, a todos los lugares. El apóstol iba a predicar y la gente se convertía a esta nueva práctica religiosa. Y pensemos que era un evangelio estrictamente oral. Eso es duro para nosotros. No tenían un evangelio Nuevo Testamento, sino tenían los dichos de Jesús, por un lado, que circulaba alguna pequeña referencia, o la experiencia de Pablo, o la asociación de Pablo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, en ese ambiente religioso, el apóstol va ahora a llevar el evangelio a Roma. Y entonces el apóstol iba a necesitar de un poder divino. ¿Para qué? Para que la gente se pudiese convertir y aceptar esta palabra. Por eso dice acá, el 16, porque es potencia ¿para qué? Para salvación. A todo aquel que cree. ¿Qué cree? Podemos decir, a todo aquel, podemos poner la palabra, que es generada la fe en su corazón.
¿Me entienden? Es decir, la fe se genera dentro nuestro. Recuerden bien, no es una fe humana. Es decir, yo creo, pero si yo creo confiando en mi fe, nosotros tenemos que decir, como decía el centurión romano, cuando el Señor Jesucristo le dijo que iba a sanar a la hija, Señor, ayuda a mi fe. Espíritu Santo, genera dentro mío la fe necesaria para creer. Entonces, en esa profunda humillación, en ese profundo reconocimiento de necesidad, el Espíritu comienza a generar en nosotros la fe de Cristo, que es la fe en su muerte, la fe en la obra expiatoria de la cruz, la fe de ocupar mi lugar, la fe que generó en la cruz del Calvario el poder para transformación del ser humano. Por eso dice la palabra lo que siempre repetimos. La fe, ¿qué cosa? Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí está, asociamos eso. Yo les traigo un evangelio de fe que Dios, por el poder que tiene, por la inmanencia, por el poder encerrado dentro del mismo evangelio, va a generar ahora una transformación en ustedes. ¿Se entendió más o menos la idea? Sí. Ricardo, ¿alguno? Muy bien. Y luego dice, ¿cómo termina? Primeramente, al judío, primeramente, y también al griego. ¿Por qué? El apóstol muchas veces habla del judío y del griego. Antiguamente decía judío y griegos y bárbaros. Es decir, hablando de la universalidad del evangelio. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que ellos eran los administradores de la verdad revelada. ¿Vieron que hay gente que se quiere hacer dueño de la palabra? Y si vos no crees exactamente como yo te digo, no tenés salvación. Eso vamos a poner en muchas prácticas religiosas, ocurre así, que te llenan de rituales, de costumbres, de cosas. Los judíos, como eran el pueblo en el cual Dios le había revelado la ley, la palabra y la Torá y toda la montaña que tenían de prácticas religiosas, ¿no? Con todas las tradiciones que ellos tenían, pensaban que eran los dueños de la verdad. Por eso muchos se oponían a Pablo. Recuerden, ¿cómo era el mensaje de Pablo? Pablo lo primero que hacía cuando llegaba a una ciudad, buscaba una sinagoga judía y le llevaba el evangelio. Algunos creían y de allí sacaba esos pocos que creían, porque lo terminaban siempre echando a Pablo de la sinagoga, y con esos pocos formaba un grupito para extensión del evangelio. Eso es lo que hizo cuando ustedes leen el libro de los Hechos. Ahora acá dice, al judío, ¿por qué primeramente al judío? ¿Se imaginan por qué? Porque el sitio donde estaba el evangelio era ese, pues, prácticamente donde nació. ¿Qué le dice? A ver, ¿se acuerdan? Se encuentra en el evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 4, cuando se encuentra con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana dice, después, me parece que eres profeta, dice. Y entonces el Señor Jesucristo habla que la salud viene, ¿qué cosa? Primeramente, ¿por quién? Por los judíos. Si alguno lo quiere buscar, nos va a ayudar eso. Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí está. ¿Qué nos enseña este texto? Que el camino de salvación comienza en quiénes. En los judíos. En los judíos. Y se transmite a quiénes. Los gentiles, a los griegos. A los gentiles. A los gentiles. Al universo. ¿Entendemos? Viene por los judíos, pero no, los judíos la querían retener para ellos mismos. Por eso decían que el evangelio, lo querían judaizar, el evangelio es una práctica como una división, como querían hacer que el cristianismo una división dentro de la religión judaica. Y los apóstoles dijeron que no, que estaba para todos. Y entonces acá el apóstol hace esa libre. Primero los judíos, porque ellos, como se tienen mayor, iban a entender más fácil el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba asociado a la práctica judaica.
Pero también el mensaje de Cristo era a ¿quiénes? A los griegos. Cuando dice acá a los griegos, dice a todos. Entonces el evangelio es un evangelio universal. Muy bien. Y ahora vamos a Sin entrar- embargo, los judíos son los que más lo rechazan, o lo rechazaron. Lo rechazaron en la antigüedad, pero recuerden que la iglesia primitiva tenía una base judaica muy importante. Era muy importante. Por eso se piensa que los primeros fundadores de la iglesia de Roma, ¿quién fueron? Fueron los judíos convertidos en Pentecostés. ¿Entendemos? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan qué pasó en Pentecostés? Vinieron judíos de todo el mundo a celebrar la fiesta. Y allí en la predicación de Pedro, muchos se convierten. Cuando se convierten esos judíos, ¿qué cosa? Llevan el mensaje de Cristo, ¿a dónde? A Roma. Nico decía, y se convirtieron sin ninguna poesía, y se convirtieron por el sacerdocio universal. Cualquiera puede llevar el evangelio. No hace falta tener título ni cargo. ¿Entendemos? Está bien lo que decís, está claro bien lo que decís vos, Elba, ¿no? Por eso los judíos primeramente ahora lo rechazan. ¿Pero por qué lo rechazan? Porque nuevamente se volvieron a ¿qué? A cerrar. Producto, y esto perdón es una crítica, del mismo cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo a partir del siglo VI o VII, ¿no? Comenzó ¿a qué? A condenar a los judíos porque ellos habían matado ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Entonces ustedes mataron a Cristo y comenzaron a no entender el propósito mesiánico que había en la cruz. ¿Entendemos? Y entonces hicieron esa dicotomía. Después los mismos cristianos perseguían a los judíos. En la época de la Inquisición, a partir del 1100, en toda Europa, los judíos los perseguían y los mataban. Los mismos cristianos. Entonces, para autoprotegerse, ¿qué hicieron los judíos? Se cerraron. Diciendo, estos que son cristianos, ¿tienen una práctica cristiana? ¿Amar al enemigo? ¿Qué le parece? Sí, Nico. Comparto una cosa que compartí en el grupo de crecimiento el otro día, justamente con respecto a este tema. Un pastor, donde yo escuchaba, compartía un testimonio que se fueron a Israel a evangelizar a los judíos, y él decía que no hay nada más difícil que evangelizar a un judío. Primero porque te sabe el Antiguo Testamento, te lo sabe todo y te refuta todo, primero. Y segundo, le dijo, cuando fue a evangelizarle y le decía que Dios lo amaba, que Jesús, y le decía un montón de cosas, el judío le responde, yo voy a creer en Jesús el día que vea a Jesús en los cristianos. Como diciendo, si ustedes no muestran a Jesús entre ustedes, yo no voy a creer. Y no le puedo decir más nada. Sí, lo que pasa es que hay que diferir, hay que hacer la diferencia entre las religiones oficiales, especialmente el catolicismo, que aún el catolicismo en la actualidad sigue siendo xenófobo. Es decir, no lo dicen, pero en sus prácticas y doctrinas religiosas hay xenofobia. Es decir, quieren condenar a los judíos, porque los católicos han condenado a los judíos siempre. Sí, Los han perseguido y lo han hecho de todo. Cuando Hitler mataba a los judíos en Alemania, la Iglesia Católica Se escucha todo. no decía no decía nada, no hablaba. Bueno, pero también los judíos no reconocen a Jesús. Por supuesto. Como el Salvador. Por una cuestión también que no lo aceptan de la manera que él vino. Está bien, pero que no lo reconozcan nos da a nosotros, Elba, nos da a nosotros la podemos decir, la autoridad o no sé, o el poder o la gracia o lo que para rechazarlo, condenarlo y hacer los anatemas. No, obvio, no. Es igual que un incrédulo para nosotros. Más difícil de convertir porque tiene mucha tradición religiosa. Pero no significa que no necesita a Cristo. No, seguro, sí. Muy bien. Continuamos. Y ahora vamos a entrar en el verso 17. Usted dígame cuando terminamos, porque vamos a ver todo texto y evidentemente ya vamos a tener que parar. Porque si no,
Éramos el... Perdón, Ignacio, después esta clase la puede pasar, ¿me la puede pasar o...? Está grabada, está toda grabada, yo la subo siempre. Ah, bueno. Yo todas las clases las grabamos y las subimos, así que quédense tranquilos. A la sinagoga del barrio. Acá nosotros tenemos una sinagoga. ¿Saben lo que es una sinagoga? Una escuela. Muy bien. Dice, acá el verso 17 podemos decir el verso central de Lutero. Este versículo, en el año 1500, generó en Lutero un choque, podemos decir, cultural. Un choque religioso. Él, que era un sacerdote, que estaba acostumbrado a hacer todas las obras, los sacrificios, las obras, porque la salvación se perdía, porque la salvación no se llegaba. Si algunos vieron, hay muchas películas dentro, pero hay una que es muy interesante, en la cual vemos a Lutero flagelándose. ¿Por qué? Porque él quería, ¿saben lo que es flagelarse? Darse latigazos, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería experimentar dentro de su interior la gracia de Dios y tenía esa angustia de la carga que genera el catolicismo en las almas, que vos nunca estás seguro de la salvación. Porque después que te morís, ¿a dónde vas? No vas al cielo, ¿a dónde vas? El purgatorio, dicen. ¿Y qué es el purgatorio? Un lugar exactamente donde tenés que purgar, tenés que pagar tus culpas. Y de acuerdo a las oraciones que hagan los vivos por esas almas que están en el purgatorio, van a estar o más tiempo o menos tiempo en el purgatorio para ir a los cielos. Una doctrina traída de los pelos, aunque yo no tengo. Imagínense, aquella gente que muere y no tiene familiares, siendo se va al purgatorio. ¿Quién lo saca del purgatorio? Encima, y si vos tenés que tener plata, porque cada misa que tenés que hacer para sacar un alma, tenés que... Si no te pones platita contante y sonante con el cura no te hace la misa. Entonces, imaginémonos esa doctrina, todo lo que generaba en Lutero angustia terrible, porque encima va a Roma y ve la corrupción que había en Roma, y que los papas tenían novia y tenían mujeres, y los que estaban en la curia, ¿saben qué? El colegio cardenalicio, había una prostitución que ustedes no se imaginan, ¿no? Porque estaban un nombre muy conocido, Borgia, ¿no? León, creo que era León X, era uno de los Borgia, ¿no? Y saben, han conocido la historia de Lucrecia Borgia, más o menos la conocen. Entonces, ve todo eso, y entonces él se angustia profundamente, nadie puede ser salvo. Y entonces va a la palabra y lee este texto. ¿Cómo dice este texto? 17. Chachán, ¿quién lo lee? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces acá se produce una incisión, un corte profundo. Mas el justo vivirá por la fe. Y ahora esta es la verdad del Evangelio. Solo fe. Y ahora vémonos, y ahora que cuando comienza el texto del verso 17, porque en él, ¿en qué cosa? En el Evangelio, ¿no? ¿Qué cosa? La justicia, como leíste, Leo. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, Muy bien. como está escrito. Exactamente. Entonces, el Evangelio tiene un poder, ¿cuál es? De revelarnos, ¿qué cosa? De revelarnos a Dios. Muchas de estas cosas te dijimos hace un ratito. El Evangelio tiene poder para revelarnos a Dios. ¿Qué significa revelar? Sacar el manto ese que hacía de Dios un misterio. Y mostrarnos a nosotros el advenimiento de Cristo. Y mostrarnos en ese advenimiento de Cristo el camino a la vida eterna. A la confianza profunda en el Hijo de Dios, que muere para ocupar el lugar de cada uno de nosotros y llevarnos a la vida eterna.
Y ahora, ese evangelio, dice, ¿se revela de qué? ¿Cómo dijiste, Leo? Por fe y para fe. ¿Qué significa? ¿A usted qué les parece? Por fe y para fe. Que se revela nuestra vida cuando aparece nuestra fe en Jesucristo. Uh-huh. Es decir, podríamos hacer un camino progresivo. En la versión mía, que es más antigua, siempre Irma me va a criticar un ratito, no sé por dónde anda, que no lo encuentro. Dice, la mía dice, se revela de fe en fe. Y entonces, volvemos a lo que decíamos antes. Hay una fe de salvación que experimentamos el primer día. Pero la fe de salvación, ¿queda solamente allí? No. No. Muy bien, dice. ¿Qué quiere decir con eso? Va pasando, va pasando. Va progresando. Yo creo, y esa misma fe y esa misma creencia me hace compartirlo, entonces lo transmito, y eso se va pasando. Por eso dice de fe en fe. Entonces, acá que tenemos Pará un segundito, pienso, Ricardo. Sí, pará un segundito, Ricardo. Ricardo, espérame un segundito. Vemos lo de Jeremías. Jeremías que habla entonces de la fe en la propagación del Evangelio. Ahora lo que vos decís, Ricardo. Desde el principio, como decía usted, el Espíritu Santo va a dar la porción de fe que nadie tiene para que podamos creer en Cristo. Eso es lo primero que sucede en nosotros. Una vez que creemos en Cristo, que hacemos ver que nuestra condición pecaminosa, evidentemente, vamos a arrepentirnos, y ahí ese proceso, ¿verdad?, de fe es la que nos acerca a Cristo, y por consecuencia Cristo nos lava, nos limpia, nos renueva, ¿no? Pero esa es la fe del inicio, esa es la fe que nos depositó el Espíritu Santo, porque nadie va a creer en alguien que hace 2000 años vivió, que llegó, creció, murió y resucitó. ¿Quién lo va a creer así literalmente? Nadie. Tiene que haber algo espiritual que llegue en nosotros para que nos revele a Cristo de la salvación. Entonces esa es la fe del inicio. Y la fe progresiva, la fe que continúa, es la fe de nuestro crecimiento espiritual en la medida que nos vayamos santificando. Exactamente. Podríamos decir la fe en fe o por la fe, es decir, en ese constante crecimiento que nosotros tenemos que experimentar al estar en contacto con nuestro Señor. Pensemos, nosotros ¿cuántos años tenemos de creyentes? 5, 10, 4. ¿Es la misma fe que teníamos el día que nos convertimos? No, en lo personal digo que no, porque yo ese día levanté la manito diciendo quiero creer y nada más. Pero después la fe no tenía. Ahora mi fe es muy distinta. Es una fe cimentada que en las oraciones respondidas, en la palabra revelada, las pruebas, en el conocimiento, en las pruebas que el Señor nos ha dado. Es decir, hay muchas acciones o actos de fe en nuestra vida que no han hecho ¿qué cosa? Un constante ¿qué? Crecimiento. Crecimiento. O lo que decíamos antes, los frutos. Entonces, en el cristiano, ¿la fe crece o no? Sí. ¿Qué les parece? Sí. Y nuestra fe tiene que crecer. También podemos darle ahora otra interpretación, que es una interpretación dual, que tiene como dos caminos. Por un lado, ese de fe y por la fe, es decir, de fe es la fe para creer, y por la fe es la fe generada por Dios, en la justicia misma. Es decir, como decía al principio recién Ricardo, la fe de salvación es la que generó el Espíritu en mí. Pero también está ahora la fe de Dios en nosotros que genera la justicia de la salvación. Es decir, que Dios mandó a su Hijo para morir en la cruz del Calvario para que la justicia de ese hecho eterno en nosotros se cumpla. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál era la justicia de Dios? ¿Cambia? ¿Ustedes qué les parece? No. ¿Qué dijo Dios con respecto al hombre? Toda alma que pecare, ¿qué cosa? Morirá. Bueno. Estamos listos. Todos los que estamos acá.
Frito. Frito. Es decir, por la justicia divina nosotros no obtenemos salvación. ¿Pero por qué se dice? Acá habla ahora de otra justicia. La justicia a través de qué? Del Evangelio. Y la justicia a través del Evangelio es la acción de Dios de mandar a su Hijo a morir en la cruz para generar las buenas nuevas, que significa el Evangelio, de salvación y de transformación. Entendemos estas dos ideas, la idea del crecimiento y la idea de fe por un lado para salvación y la otra la idea de fe en Dios, generadora de la justicia de Dios, que genera la fe a través de Jesucristo. Algo que nos va a ayudar. Muy bien. Y por último, ya se fue el horario. Nos descubre la fe de fe en fe, como está escrito, más el justo vivirá por la fe. ¿Y quién es el justo? Todo lo que hemos creído. Claro, si uno da vuelta a la página, ¿no? En el Romanos 3:23, ¿cómo dice? Tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hay un texto acá que dice, a ver... El verso 10, ¿cómo dice? 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, acá tenemos la misma palabra, podemos ir con dos acepciones. ¿A ustedes qué les parece? ¿Sí o no? No, porque el justo que está hablando es el justo visto Dios a través de la obra redentora de Jesucristo. Exactamente. Entonces, nosotros, ninguno es justo desde el punto de vista humano. Nosotros no tenemos la capacidad de autosalvarnos. El hombre no se puede salvar por las obras, por lo que yo haga. No hay obra que yo haga para salvación. Estoy condenado. Estoy muerto. Pero, cuando dice acá, en el verso 17, más el justo por la fe vivirá, habla lo que decía Leo. La justificación por la obra de Cristo. Pero Dios, siendo justo, no nos podía conceder la salvación porque nosotros estábamos condenados. Y entonces ahora establece el nuevo camino de salvación, que es a través de la obra de Cristo. Y este, podemos decir, es el eje del Evangelio. Entender que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, lo que nosotros que repetimos siempre, y lo repetimos, a veces no nos damos cuenta que para una persona que no cree es muy difícil entenderlo, si entiende lo que estoy diciendo. Porque la persona que no cree, y yo no estoy condenado, si yo no hago mal a nadie, como dirían los americanos, pago mis impuestos, y una cosa que los argentinos no podemos decir a veces. Escuchaba una vez a alguien que decía que las buenas nuevas no se pueden presentar sin presentar antes las malas. Las malas estamos todos condenados. Claro. Entonces, el ser humano no entiende, de allí que el Evangelio tiene que tener ese poder transformador. Y a partir del versículo, ¿terminamos acá o quieren seguir un ratito más? No están obligados, si queremos terminamos acá. ¿Están cansados? No. Cuando no contesta a nadie, porque tenemos que terminar. No sé, por mí seguimos, pero avancemos un poquito más. Más rápido. Bueno. A partir del versículo 18, hasta el final, aquí ahora comienza la revelación del pecado en la humanidad. ¿No? Sobre todo el pecado en la sociedad romana. Hablando de qué? De que Dios nos muestra por un lado. Yo lo abro ahora como tema, lo leemos y lo cerramos porque es bastante sencillo la idea. Que primeramente hay una manera que Dios se nos revela a través de la creación.
Y por otro lado, está que Dios también se revela a nosotros por la capacidad moral que puso en el ser humano. Entendemos eso, ¿no? El ser humano, con Cristo, sin Cristo, sabe lo que está bien o lo que está mal. Eso es que es el orden moral que Dios puso en cada ser humano. Si ustedes toman una filosofía como la china, que no tiene nada que ver con el cristianismo, ahí también cultivan los valores morales, sin Cristo. Entonces, es como que Dios le estableció en el ser humano un orden moral interior. Y por otro lado, está el orden de la creación. La creación nos habla de Dios, lo que decía el salmista. Y aquí, los cielos de los cielos hablan que la gloria de tu mano. Y entonces usa una palabra muy que, por lo cual eres inexcusable. Es decir, que no puedes excusarte delante de Dios en el día del juicio. A mí nadie me trajo el Evangelio. ¿Por qué? Porque dentro tuyo hay un orden moral que te habla de Dios. ¿Entendemos esto? Comenzamos la lectura y hacemos rapidito, porque esto es sencillo. ¿Quién lee? El verso 18. Acá leemos. 1:18. Sí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muy Porque bien, ahí nomás, Leti. Que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir? Que con sus acciones niegan la verdad de la revelación de Dios. ¿Entendemos? Vamos medio rápido. Sí, Leti. Sí, 19. Sí, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces ahí dice, ¿cómo conocemos a Dios? Sería la pregunta. Dios se manifestó ¿cómo? Sí. Dale. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí nomás. Es decir, ¿qué es lo que dice acá cuando dice, porque las cosas invisibles, su poder, se echan de ver en la creación? ¿Sí o no? Y hoy más que nunca. La semana pasada nos pasamos unos videitos donde ¿qué? Donde ahora los hombres que hablaban de todas cosas dicen que en el universo está creado solamente para el ser humano, porque no hay otras manifestaciones de vida, por lo menos en la Vía Láctea, ¿no? Que la gran galaxia que nos quiere a nosotros. Las condiciones para generar vida solamente están en la Tierra. Esto habla que de su gracia, pero aún cuando imaginémonos al salmista, cuando en una noche ve los cielos de los cielos y ve la perfección de la creación, eso nos habla de que ¿qué? De que por encima de todo eso hay un ser superior. Y ese superior, ¿quién es? Es Dios. Continúa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Muy bien. ¿Ahí qué habla? Ahí habla de que, viendo todas las cosas, comenzaron a la filosofía griega, ¿no? Se envanecieron en la sabiduría humana. ¿No es así? Y entonces la sabiduría humana les dio por resultado no querer conocer a Dios. Por eso no le glorificaron como Dios. Como dice, continúa. Profesando ser sabios y ser necios. Ahí nomás. Es decir, esa es la cultura griega, ¿no? Ellos eran la cúspide de la sabiduría. Pero eran necios porque no reconocían a Dios como el origen de esa sabiduría y como una revelación dada. Sí. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hablando de qué cosa. Sí. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Está bien. Hasta ahí nomás. Es decir, acá habla que de la mitología griega, ¿no es así? Que en vez de reconocer a Dios, los dioses se parecían a ¿quiénes? A los hombres.
eran egoístas, malos, perversos, y así, si uno toma la mitología, ve que todos los dioses es venganza de uno contra los otros. Cuando uno ve Game of Thrones, es más o menos eso, habla de toda esa mitología, ¿no? Que estaba llena los romanos de todo eso, ¿no es así? Y ahora fijémonos, cuando el ser humano pone al ser humano como centro de la creación, ocurre esto. Dale. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el Ahí cual está. es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos una escultura y nos arrodillamos delante de la escultura, ella lo dice allá en el Antiguo Testamento, ¿no? Que hacía una estatua de una madera y pues te arrodillaba delante de la madera, o te arrodillaba delante de una estatua de mármol. Es completamente incomprensible. Pero el ser humano así lo hace. Hoy en día, después de 20 años, nos seguimos arrodillando ante la imagen de la Virgen María, de San Cayetano y así de todas las imágenes, como decía acá Ricardo, del Gauchito Gil y todo eso. Y así lo vamos a decir. Eso se puede entender, es incomprensible. Pero, como dice también allá la palabra, Dios le envía espíritu de error para que crean a la mentira. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona se mete en la cabeza en no querer reconocer a Dios, Dios te va a advertir una vez, 2 veces, 3 veces, pero llega un momento que dice, bueno, chao. Arreglate como pueda y el ser humano comienza entonces a generar toda esta doctrina de la idolatría. Sí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahí nomás. Y aquí habla qué cosa, de la corrupción moral. Porque conjuntamente con la adoración a todos los dioses, y pensémonos cuando hacíamos la adoración a Venus, que era la diosa de la fertilidad, ¿no? Entonces la fertilidad nos habla de las relaciones entre el hombre y la mujer. Y entonces las sacerdotisas eran de la diosa Venus, o la diosa Afrodita, eran las chicas que le hacían el favor a los hombres. Y entonces comenzó la corrupción moral dentro del Imperio Romano, que ya había empezado 500 años antes con Platón, con Sócrates. ¿Por qué? Porque eso que tenían las escuelas de filosofía, tomaban a los jóvenes, escuchen esto, tomaban a los jóvenes para enseñarles filosofía, pero también los hacían sus amantes. Donde se practicaba una homosexualidad permitida por la sociedad, donde los jovencitos eran corrompidos en las prácticas homosexuales. Eso después se trasladó al Imperio Romano, y el Imperio Romano en una bacanal, o sea, el bacanal era una orgía, la fiesta, el dios Baco. Imagínense las cosas que a ustedes se les pueden ocurrir, que no podemos tratar acá porque es un tema de corrupción total del alma humana. Cuando el ser humano se aleja de Dios, lentamente se está corrompiendo. Similar a lo que pasa cuando. Lo que pasa en estos días. Hoy en día la homosexual está, sobre todo en nuestro país, totalmente aceptada, ¿no? Y entonces hasta en la propaganda vemos qué cosa. Propaganda de homosexuales, ¿no es así? ¿Vieron esa propaganda del no sé qué banco? Yo sonrío. Cuando me preguntan por mi novia, yo sonrío. Y le muestra al chico que está al lado. Y entonces no hay una condenación del pecado. ¿Por qué? Porque muchos dirán, ¿qué tiene de malo la conducta homosexual? La conducta homosexual tristemente genera promiscuidad. Y esa promiscuidad lleva cada vez más a que las personas vivan más alejadas de Dios. Y eso fue lo que le ocurrió, ¿no? Acá.
Ya Pablo lo veía en el Imperio Romano. Y entonces ahora comienza a describir el poder del Evangelio en esa sociedad, que lo tenía que transformar, como así ocurrió, porque el cristianismo salvó a la sociedad romana cuando hubo muchísimos convertidos con la nueva moral que instituyó. Continúa, Leti. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, lo que decíamos antes, si Dios te habla y vos no te querés arrepentir 1, 2, 3 veces, el último Dios, ¿qué? Ya te abandona y te deja que sigas, ¿en qué? Como dice el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, cualquier situación con la sociedad del siglo XXI es mera coincidencia, diríamos. Y es así, es decir, el ser humano sin Dios conduce a eso. Y el final del siglo XX fue un siglo que cada vez más se fue alejando más de la palabra. Sobre todo a niveles de la cultura. A veces las bases populares se han ido más a Cristo. A veces la cultura, en los ambientes universitarios, en los ambientes del pensamiento, no creen en Dios directamente. Y entonces comienzan a pasar todo tipo de cosas, desde el punto de vista moral, pero también desde el punto de vista, podemos decir, de la conducta. Hoy vemos que una delincuencia mucho más agresiva que la delincuencia que había hace 20 años atrás. Ven que a una pobre mujer anciana para robarle el bolso la arrastran media cuadra. Antes los chorros en la Argentina no tenían esos códigos. Y si te roban, te matan por un par de zapatillas. Y si la persona que hace eso, ¿qué pasa? Tiene todos sus valores, ¿qué cosa? Trastocados, confundidos. Desordenados. Por eso es necesario el poder del Evangelio para transformación. Y eso era lo que iba a predicar el apóstol Pablo en esa nación romana, en esa ciudad de Roma. Esa era la cultura romana en ese momento. Y en ese lugar iba a ir el poder del Evangelio para transformación. Y la única manera era a través de la fe de Jesucristo. Nancy, adelante. ¿Sí, Nancy, vas a decir algo? Ahí está. Bueno, ahí está. Sí. Ahí está, dale. Estoy mal acá, el micrófono. Fuera de lo que estamos conversando, es más para el final, pero bueno, me adelanto. De Andrea, que es nuestra compañera, la semana pasada estuvo, saben que falleció su mamá. Oh. ¿Sí? Falleció su mamá y bueno, ella estaba operada de cadera. Falleció por acompañar a su mamá en el hospital, en el trauma. Bueno, también le dio COVID positivo a ella y a su hijo. Oh. Están guardados, están con el dolor de la pérdida de su mamá, ahora que quiere relacionarse nuevamente con Cristo, ¿no? Pasa esta prueba fuerte, y bueno, con el positivo de su hijo y de ella también, así que están muy dolidos. Tal vez podemos hacerle un llamado en la semana, acompañarlo como compañeros de Romano, ¿no? Sí. Bueno, pasanos el contacto a través del teléfono de ella, a través del WhatsApp, y le empezamos a mandar algún mensaje de consolación. Bueno, está en el grupo, así que igual... Bueno, del grupo lo pueden sacar, perfecto. Bueno, volviendo a lo que estamos diciendo, ¿se entendió cuál es ahora el redondeo del final del capítulo 1? ¿No? El capítulo 2 es muy similar al capítulo 1.
¿no? Léanlo, solamente hay que hacer unas pequeñas, pero viene desarrollando la misma idea, y sobre todo haciendo referencia entre aquellos que tienen una práctica religiosa y a veces esa práctica religiosa no tiene su correlación con el testimonio de esa persona. Eso es básicamente el capítulo 2. Quizás el domingo próximo hacemos una mirada rápida del capítulo 2, léanlo, y después nos introducimos en el capítulo 3, que es quizás el capítulo más importante desde el punto de vista porque establece las bases para el comienzo de entender la salvación por Cristo, que la cual todos nosotros la conocemos, vamos a ir rápido, pero establecer los textos importantes. Muy bien, como tarea, las dos divisiones de este capítulo, pequeña referencia, y si pueden leer el capítulo 2, sería una cosa importante, pero no leerlo una vez y leerlo 3, 4 veces para que tengan las ideas más o menos fijas en la cabeza. ¿Hay que ¿Algo hacer más? un comentario de la clase de hoy? Claro. El comentario son las dos divisiones que tenemos y un pequeño comentario de las dos cositas. 20 palabras, no más. 25, una cosa sencilla. Es difícil 20 palabras con todo. Bueno, bárbaro, entonces, que el Señor nos acompañe, nos bendiga, y cualquier cosita nos vemos la semana próxima. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. Gracias, Que Ignacio. el Señor nos bendiga. Chao. Dios bendiga. Gracias. Chao. Chao, chao.